A manera de introducción, la radioterapia tiene un rol diferente o diferentes modalidades para los pacientes con linfoma, en las que podemos utilizarlas como tratamiento definitivo, un tratamiento adyuvante, una consolidación a la quimioterapia o inclusive como un rescate en estos pacientes. Recordemos que para la clasificación y el estadiaje de nuestros pacientes tenemos que conocer lo que son las regiones ganglionares, que son las que nos describió Wright para la clasificación y el estadiaje de estos mismos. En estas regiones ganglionares es que nos basamos para realizar tradicionalmente los diferentes campos de tratamiento en radioterapia. En esta imagen podemos ver los diferentes campos que tradicionalmente se han utilizado. Cuando estamos hablando de que la enfermedad se encuentra por encima del diafragma, incluyendo cuello a ambos lados, axila a ambos lados y mediastino, estamos hablando que es un campo que llamamos tradicionalmente manto. Mientras que la enfermedad, si se encuentra por debajo del diafragma, en región retroperitoneal e ingles, estamos hablando de que es un campo de tratamiento llamado o conocido como la Y invertida. Y cuando estamos ante un tratamiento que incluye tanto enfermedad supra e infradiafragmática, estamos ante una irradiación corporal total. Esto lo podemos ver en esta diapositiva. Vemos cómo ha evolucionado el tratamiento de la radioterapia en nuestros pacientes desde la década de los 70, en donde a pesar de tener una enfermedad únicamente demostrable en el cuello, en este caso en el cuello del lado izquierdo, en la década de los 70 incluíamos una irradiación nodal total para el paciente, tanto supradiafragmático como infradiafragmático. Y esto fue evolucionando. Con el paso de los años se fue reduciendo este campo, únicamente dando tratamiento supradiafragmático como un campo tipo manto. Posteriormente se fue disminuyendo aún más este campo y solamente se daba el campo de involucrado, o sea, el cuello izquierdo donde se encontraba la enfermedad. Y en los últimos años se ha logrado con las nuevas imágenes prequimioterapia hacer un tratamiento aún más reducido, siendo este únicamente un tratamiento al sitio involucrado, logrando así disminuir también las dosis de tratamiento que inicialmente llegaban a ser de hasta 44 grays, actualmente hasta 30 grays, lo que nos permite disminuir grandemente los efectos adversos en nuestros pacientes. Estas son imágenes de cómo se realizaba el planeamiento de los pacientes en 2 dimensiones utilizando placas convencionales. En esta podemos ver campos de tratamiento en mediastino, cuello, axila, la famosa Y invertida, tratamientos únicamente del retroperitoneo e ingle. Cuando hablamos de la radioterapia moderna, nos basamos en estas guías que está entregada por la International Lymphoma Radiation Oncology Group. Esta lo que nos dice es utilizar para hacer un plan de tratamiento de radioterapia imágenes prequimioterapia. Para esto necesitamos unas imágenes prequimio de PET, así como imágenes prequimio de CT o TAC, en donde logramos delimitar la enfermedad que capta en el PET prequimio, así como la enfermedad que se logra observar en el TAC prequimio. Estas dos se fusionan y en las imágenes del lado extremo izquierdo vemos cómo se fusionan estas dos imágenes, incluyendo la enfermedad de ambas. Una vez que tengamos esto, lo trasladamos, ese contorno o esa delimitación que realizamos al TAC post-quimioterapia y luego hacemos una edición, editamos lo que no queremos que reciba pues dosis de tratamiento. En este caso, principalmente se edita lo que es aire del pulmón y en algunos casos pues ciertos órganos que no queremos que reciban tratamiento, como el corazón e inclusive hueso que no está infiltrado, teniendo una
un contorno o una delimitación de volúmenes que incluye la enfermedad prequimioterapia y la postquimioterapia. Aquí vemos un gráfico de cómo fue evolucionando desde los 70 hasta la actualidad. Vemos el famoso campo de Manto, que es el que le correspondería a este paciente si estuviera en la década de los 70, luego pasando al tratamiento de campo involucrado únicamente del cuello izquierdo, y pues actualmente que solamente estamos dando tratamiento al sitio involucrado en donde se encontraba pues el nódulo afecto. En esta gráfica podemos observar cómo ha influido estos nuevos cambios, esta disminución de dosis, así como la disminución del campo de tratamiento. En este podemos ver cómo se grafica la incidencia acumulada de cardiopatías según la cantidad de dosis o grays de tratamiento que reciba el paciente. Vemos que en los primeros 10 años post radioterapia prácticamente las curvas se mantienen muy juntas, muy parecidas, que después de los 10 años empezamos a observar grandemente cómo aumenta la incidencia acumulada de cardiopatías, llegando a ser los pacientes que han recibido dosis mayores de 25 grays hasta un 25% de incidencia acumulada mayor al resto de la población. La inspiración sostenida es una técnica relativamente reciente en la que nos permite minimizar los efectos tardíos o efectos secundarios en los pacientes que requieren de tratamiento de linfoma en mediastino. Para eso necesitamos equipo especial para realizar la planificación del tratamiento. Necesitamos cámaras infrarrojas que permitan captar el movimiento respiratorio de los pacientes, así como la necesidad de un visor para que el paciente logre ver cómo es su ciclo respiratorio. En este gráfico podemos ver el ciclo respiratorio de respiración libre en la parte inferior y vemos cómo se sube o vemos cómo se pone la respiración o se mantiene la respiración en las franjas de inspiración sostenida. Los pacientes tienen la obligación de mantener su respiración en medio de estas dos marcas verdes que vemos en la parte de arriba. Esto se va a mantener por unos 15 a 20 segundos y durante estos segundos es cuando se va a aplicar el tratamiento. Y posteriormente volvemos a ver cómo baja el ciclo respiratorio normal. ¿Qué logramos con esto? Pues logramos movilizar los órganos que queremos proteger. Inclusive podemos ver cómo el campo de tratamiento disminuye. Vemos un tratamiento de mediastino en un paciente con respiración libre del lado derecho y en el lado izquierdo vemos cómo se logra disminuir el volumen de tratamiento. Lo mismo logramos ver con respecto al corazón. Con la inspiración forzada en la imagen de la izquierda logramos bajar el corazón sacándolo del campo de tratamiento. Asimismo, se logra ver la diferencia entre una inspiración forzada y una respiración normal o libre con los pulmones de estos pacientes. Con respecto a la conformación de la dosis, pues tenemos actualmente la tendencia es utilizar intensidad modulada para su tratamiento. El tratamiento convencional es de 3 dimensiones, que son las imágenes de planificación del lado derecho de la pantalla, en donde vemos que las zonas que se ven más rojas es donde reciben la cantidad prescrita de tratamiento, mientras que mientras más se va alejando del centro y mientras más azul se ve, las dosis van disminuyendo. ¿En qué podemos ver la gran diferencia? Por ejemplo, en el corte lateral de ambas imágenes, podemos ver que la franja roja de los pacientes con 3D conformacional inclusive llega hasta médula y columna, hasta atrás. Mientras que con las nuevas técnicas logramos ver cómo se disminuye esta curva hacia el lado de atrás. Además, lo que nos permite también la inspiración forzada, pues
disminuir, como habíamos dicho anteriormente, el volumen que vamos a contornear o a delimitar. Estas gráficas podemos ver cómo la dosis en órganos de riesgo, por ejemplo, en corazón y en pulmón, disminuyen inclusive en técnica convencional. De una respiración libre pasamos, bajan las dosis de tratamiento a estos órganos cuando estamos hablando de una inspiración forzada y aún más cuando estamos hablando de las técnicas de intensidad modulada. La protonterapia, pues, es como las tendencias más nuevas o más modernas para el tratamiento de nuestros pacientes. Nos basamos en este grupo, el Particle Therapy Cooperative Group, que nos hacen este review basado en evidencia sobre el uso de protonterapia en pacientes de linfoma. Podemos ver igualmente que en el anterior, las dos imágenes previamente mostradas, y la inferior podemos ver un paciente que recibió tratamiento con protones. Vemos cómo las curvas, inclusive en color azul, ni siquiera llegan hacia los lados laterales del paciente, disminuyendo aún más las dosis bajas de tratamiento en estos órganos vecinos. Y así como se puede realizar en intensidad modulada, podemos utilizar la técnica de respiración sostenida, lo que logra disminuir todavía más estas dosis bajas a los órganos importantes. Y en este gráfico es muy importante cómo se observa la gran diferencia que van a tener los pacientes que reciben tratamiento con protones a la técnica de intensidad modulada, principalmente en los que reciben los tejidos que reciben dosis bajas. Por ejemplo, al lado izquierdo de las imágenes podemos ver las dos modalidades del paciente que va a recibir una dosis baja de 5 grays. Vemos como las curvas azules son mucho más grandes en los pacientes con intensidad modulada que con respecto a los pacientes que reciben tratamiento con protones. Y pues para concluir, los linfomas pues son tumores radiosensibles que se controlan adecuadamente con dosis bajas de tratamiento. Es necesario el utilizar estudios de imágenes diagnósticos basados en PET y en TAC para lograr reducir estos campos de tratamiento a un tratamiento de campo de sitio involucrado. La reducción de los campos y dosis de tratamiento han demostrado de forma segura controlar la enfermedad y así lograr disminuir los efectos secundarios. Tanto la radioterapia de sitio involucrado, así como la intensidad modulada, han podido permitirnos una adecuada cobertura de dosis al volumen que necesitamos tratar, disminuyendo la exposición a la radiación a los órganos circundantes. La inspiración sostenida logra desplazar los órganos a riesgo para, por decirlo así, sacarlos del campo de tratamiento. Y con respecto a la protonterapia, pues nos permite aún más proteger los órganos de riesgo a la radiación. Muchas gracias por su atención. Vamos a